Periscopio salimos a dar vueltas por el conurbano tratando de mirar el conurbano desde el mismo conurbano, y es por eso que hoy vinimos a San Martín y vamos a hablar con el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis. Y Gabriel Catopodis es profesor de la Universidad de Buenos Aires, hasta de licencia en la carrera de Ciencia Política, y da la materia Teoría Política. Una universidad piensa en la teoría política, debe haber alguna diferencia, algún cambio con el ejercicio de una intendencia, y además una intendencia en el conurbano bonaerense. Hola, ¿cómo te va? Quiero que me contestes primero, antes que nada, eso. ¿Qué diferencias encontrás entre la teoría política y hacer política en el conurbano? Bueno, hay seguramente un marco conceptual que tiene representación en la cosa que hacemos todos los días en el gobierno de una ciudad, estas ciudades que son democracias de proximidad, primer mostrador, todo lo que tiene que ver con recuperar la representación, ¿no? Ese lazo entre representantes y representados, la calidad institucional, la política como vehículo de... Todo eso se juega y uno lo pone en juego en la gestión de todos los días de un municipio como San Martín. San Martín es como, yo me imagino, corregime si me equivoco, yo me lo imagino como un La Matanza pequeño, ¿no? Con todos los estratos sociales, desde pegarte a la capital federal hasta José León Suárez. ¿Es así? ¿No? ¿Qué diferencia? ¿Qué población? 500.000 habitantes, con una realidad productiva y social bien diversa, pero muy representativa del conurbano, ¿no? Muy representativa de lo que son estas ciudades del conurbano, y con la particularidad de que son ciudades que tienen rápida reacción, para bien o para mal, a los ciclos económicos del país, y cuando a la Argentina le va bien y cuando la economía está pujante, San Martín se pone de pie muy fuerte, pero cuando eso entra en crisis, como es en este momento, se nota muy rápidamente el deterioro, digamos, la crisis, y hay como expresiones muy claras en la ciudad, en el paisaje de la ciudad, de cómo pega la crisis. ¿Vos ves alguna analogía con algún otro partido del conurbano? Porque digo, hay muchos partidos del conurbano muy diferentes, no sé, incluso cuando se dividió Morón, Ituzaingó... No, Lanús, Avellaneda, Quilmes tienen, me parece... Por ahí San Martín tiene una densidad productiva, industrial mucho más densa, más amplia, pero después en términos de escala, de ciudades y de problemáticas, son ciudades urbanas, digamos, de esta cantidad de habitantes, y con problemas que en general, bueno, son importantes. Y hay muchas demandas que son muy diferenciadas entre sí, y uno supone que te llegan todas las demandas y hay que establecer prioridades con interlocutores muy diferenciados, con problemáticas muy diferenciadas, con zonas muy desarrolladas, con barrios muy acomodados y barrios muy carenciados también. ¿Cómo termina siendo la decisión de tu parte, en última instancia, para establecer un orden de prioridad frente a tamaña demanda? Sí, a nosotros nos gusta plantear que el desafío el primer día, hace casi 8 años, era... tener un proyecto de ciudad para los 500.000 habitantes, poder incluir a todos los habitantes con un solo sentido de inclusión, pero que de alguna manera había 3 estrategias. Hay una parte de San Martín, de la ciudad, que había que renovar, porque eran servicios de ya 20, 30 años, que había que reequipar. Había una parte de la ciudad que había que completar, que tenía pavimento, que tenía el centro de salud, pero no tenía cloacas, y había una ciudad, un tercio de la ciudad, que había que hacerla de cero. Es decir, había y hay, pero fundamentalmente había un tercio del porcentaje de la población que vivía en San Martín, pero sin ciudad, sin el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad me refiero a los servicios básicos: el pavimento, la luz, el agua, la cloaca y el equipamiento comunitario. Ese fue uno de los grandes desafíos: integrar esas tres dimensiones, pero fundamentalmente darle ciudad, darle derecho a la ciudad a los que no tenían. Casi 100.000 personas que vivían en San Martín, especialmente de la Márquez para atrás, para el Buen Aire, y que no tenían ninguno de los servicios básicos. Yo recuerdo una actividad que se hizo hace unos años en la Universidad de San Martín, y uno de los comentarios que me llamó la atención, debe haber sido año 2003, 2004, que me decían que un 40% de la población de San Martín, en ese momento, ¿no?,
vivía de la basura, definitivamente, ¿no? Y sobre todo lo que estaba pegado al SEAMSE. Así como están las cosas hoy, en esta situación, en esta coyuntura puntual, ¿se corre riesgo de volver a lo mismo? ¿Hubo gente que no dejó de vivir de la basura durante todo este tiempo? Es una ciudad que está cruzada por el tema de los residuos. De hecho, el SEAMSE está en San Martín. Nosotros nos plantamos muy firmes cuando llegamos, exigiendo y poniendo por delante la defensa del Estado social y ambiental de San Martín, que nos parecía que había sido condenado durante 30 años a tener el SEAMSE y a recibir la basura de 24 municipios. Y logramos imponer una decisión que era que no se siga enterrando basura en nuestro territorio y que el SEAMSE se haga cargo de buscar algún otro tipo de solución. Ahora, no hay dudas de que hay una economía de sobrevivencia, de supervivencia permanente, a veces va fluctuando. Bueno, la característica más notoria o más conocida es la del tren blanco, que salía de acá de José León Suárez y que iba hasta Capital. Y en general hay una malla de organizaciones sociales y de cooperativas, pero también de mucha supervivencia atrás de la economía del reciclado. Hay una cosa que se habla poco cuando se habla de los partidos del conurbano, que obviamente yo entiendo que es difícil mencionar, y me estoy refiriendo al porcentaje de tasas municipales que efectivamente se cobran. En general, supongo que habrá partidos del conurbano que tienen una tasa de cobrabilidad de las tasas municipales altas y otras, me imagino Vicente López y me imagino José Cepaz, en una situación muy en el otro extremo. En el otro extremo. ¿Cómo está eso en San Martín y cómo afecta eso la gobernabilidad, de algún modo, de un municipio que, depende cómo esté la situación política a nivel provincial o nacional, recibe más o menos dinero de esas zonas? Sí, nosotros hemos puesto en marcha un proceso de transformación de todo el sistema de recaudación y de todo el sistema administrativo que la verdad nos permitió poder hacer efectivas nuestras decisiones, poder organizar presupuestos públicos, poder generar obra pública en escala y en continuidad durante los 8 años, y eso tuvo que ver con un esquema muy progresivo de la recaudación. Acá hay 300, 400 empresas medianas y grandes que sostienen y que nos garantizan el 60% de la recaudación. Tenemos claramente un municipio que en su gran proporción vive de los recursos que genera. No tenemos dependencia con la coparticipación ni con partidas presupuestarias de jurisdicción nacional o provincial. En estos 8 años que nos ha tocado gobernar, casi el conjunto de la obra pública se hace con inversión pública local, con recursos propios, y en general hemos logrado, multiplicar de manera muy virtuosa ese esquema que en todo caso fue una definición política más que contable o administrativa, la decisión de poder decidir qué queríamos hacer con esta ciudad y hacia dónde queríamos ir, y eso requería, por supuesto, tener mucha autosuficiencia y poder enfrentar contextos económicos que en estos 8 años fueron complicados. Eso también te da autonomía política a vos también como intendente, ¿o no? Absolutamente. Y eso fue una decisión que tomó esta gestión puntualmente, de no depender de dinero de la provincia y no depender en general de dinero de la nación, ni en este gobierno ni en el gobierno anterior también. Así es. Exactamente. Y hemos podido en ese marco llevar adelante una agenda, pero para nosotros muy, muy intensa, de obra pública, pero también de programas sociales y de cosas novedosas desde donde recrear, repensar cómo se resuelven problemas viejos con soluciones nuevas, cómo hacemos para reinventar y generar nuevas herramientas para abordajes que definitivamente en los últimos 30 años en el conurbano vienen fracasando. Una pregunta y nos vamos a ir al corte. Esta cuestión de la autonomía, a veces no creo que sea muy bien vista por las autoridades provinciales o las autoridades nacionales, ¿o sí? Nos da mucha autonomía, nos permite tener posiciones políticas muy claras y no estar dependiendo ni rehenes de ninguna coyuntura política, y eso la verdad que nos dio mucha libertad, por ejemplo, para no firmar el pacto fiscal que nos proponía la provincia de Buenos Aires y con el que nos extorsionaban, y el que no firmaba el pacto fiscal no podía recibir
ni financiamiento, ni partidas presupuestarias, ni ayuda de la provincia, y nosotros decidimos que ese no era el modelo de ordenamiento fiscal que era el que, por lo menos en el que nosotros creíamos, que no era la provincia la que nos tenía que explicar ni que marcar, y de hecho el tiempo nos dio la razón, y que además no podía ser en una lógica de látigo o billetera, ¿no? Y nos plantamos y nosotros no firmamos el pacto fiscal porque no estuvimos de acuerdo con eso, y eso por supuesto nos cerró algunas puertas, pero lo hicimos bajo la convicción de que no era esa la manera, el formato, el modelo del ordenamiento que había que pensar, impuesto con un modelo absolutamente cerrado, sin ninguna discusión abierta con los intendentes de cuál es el mejor sistema fiscal y de coparticipación que tendríamos que ir rediscutiendo en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso tuvo un costo? Tuvo el costo que te decía, no poder acceder a distintas líneas de financiamiento de la provincia. Cada vez que había algún tipo de equipamiento nos condicionaron a muchos intendentes. Debemos quedar 20 intendentes de los 135 que no firmamos el pacto fiscal, y fue una posición política, claramente. Vamos a ir a un corte de la Gabriel y seguimos charlando. Después vamos a volver para ver, hay una mitología que tiene que ver con los varones del conurbano, ¿sí? En general muy amparada en intendentes que aún se mantienen, pero también quizás de una generación un poco más atrás que nuestra generación. Pero vamos a hablar del concepto de varón del conurbano para la gente que por ahí nos mira desde otros lugares. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Seguimos charlando con Gabriel Catopodis y un poco desafío, un poco no. ¿Hasta dónde sos o hasta dónde no sos un varón del conurbano? Me parece que la figura del varón de conurbano ya quedó vieja, resignificaba un modelo de gestión muy sobre la base de los municipios que tenían el alumbrado, el barrido y la limpieza y no más, y por supuesto de un ordenamiento, de un peronismo muy verticalizado, el peronismo que estaba en el Estado, pero también de intendentes que en aquella etapa, así como varones del conurbano, bueno, fueron legitimados, tuvieron respaldos electorales, fueron realmente hacedores, ¿no? En sus ciudades de obra pública. Quedó, me parece, un poco el estigma de qué perfil y qué estilo de vida llevaban esos intendentes, y sobre todo la idea de la perpetuidad, ¿no? La idea de que estaban 20 o 30 años en esos sillones. Y creo que eso claramente es un disvalor. Yo no creo que sea conveniente, que le haga bien a la calidad institucional y a la relación del intendente con el vecino quedarse atornillado a los sillones, pero además hay una agenda que hoy nos interpela todos los días, que es mucho más diversa, que es mucho más amplia y que nos obliga a que todos los problemas que pasan en nuestras ciudades son responsabilidad nuestra. Hoy, desde la seguridad hasta la educación, pasando por la infraestructura, son temas de los que tenemos que dar cuenta, y eso lo decidió la gente que puso todos esos temas en la agenda del municipio. Toca y golpea que es el primer mostrador, y no hay posibilidades de evitar. Y algunas cosas que se revolearon desde el Estado Nacional o del Estado Provincial en algún momento también. Sí, ese es un proceso que se vino dando y que se está acentuando todos los días, y que es claramente la retracción del Estado Nacional y del Estado Provincial de funciones, de competencias, y siempre tirando para abajo, en este caso en los municipios, una demanda que cada vez se hace más imposible resolver y responder con los recursos que nosotros podemos administrar. Yo te decía lo de los varones del conurbano también por otra cuestión. Digo, si bien supondría un disvalor, un estigma sobre esta cuestión, por los tiempos, etcétera, etcétera, también intendentes con fuerte raigambre territorial, muy reconocidos por la zona, que a veces entra medio en discusión con el intendente subordinado a un candidato nacional o un candidato provincial, pongámosle así, digamos, con poder propio. Digo, me imagino yo, de la Torre de San Miguel puede ir por cualquier partido que en definitiva como que los votos y esa referencialidad la tiene él exclusivamente. Además, puede ir con Cristina, con Macri, en ese sentido lo planteo también, porque también es cierto que luego los intendentes los cuestionan de acuerdo a las decisiones que toman en cuanto a en qué boleta van a aparecer en esa boleta larga en las elecciones puntualmente.
Bueno, pero hay tres cosas que me parece que cambiaron drásticamente el escenario. Por un lado, el nivel de personalización del voto, de la identificación de cada vecino sobre distintos valores. La gente entra al cuarto oscuro y arma su boleta y corta boleta y combina de una manera bastante creativa, ingeniosa, su propia decisión electoral, ¿no? Y ese es un punto. Lo otro es la amplitud, ¿no? La ampliación de las demandas, la complejidad de las demandas. Antes el municipio, como te decía, limpiaba la calle, cambiaba la lamparita y recogía la basura. Hoy todos los días estamos con 20, 30 temas que son bien diversos. Y después me parece que claramente las tecnologías y todo lo que tiene que ver con la circulación de la información y las redes, bueno, ponen en tiempo real un diálogo y una interacción que cambia la relación política de los intendentes con los vecinos. Vos llegaste a la intendencia no por el Frente para la Victoria, sino por fuera de la PASO del Frente para la Victoria en ese momento, con otra agrupación. Después recibió el aval de Cristina y la foto salías vos con Cristina, pero era otro partido. Y hace 2 años ensayaste con otros intendentes también una salida en esta idea de sacar algo nuevo con Randazzo. ¿Qué balance haces vos de esa experiencia que intentaron hacer en ese momento, con Zabaleta y con algunos más? Me parece que fue una apuesta en su momento a ampliar, a abrir, a generar un nivel de debate que creíamos que había que darlo, en un espacio que en el 2015 había perdido las elecciones y que nos parecía tenía que poder generar una dinámica de discusión y de debate y en todo caso también reivindicamos la posibilidad de que surjan nuevos dirigentes, nuevos liderazgos. Lo de Florencio iba en esa línea, hasta que apareció la candidatura de Cristina aparecía Daniel Scioli como un posible candidato y nos parecía que estaba bueno, que ampliaba, que enriquecía, para después ir todos juntos de una manera mucho más potente a la elección en octubre, y eso no ocurrió porque apareció Cristina, porque después no hubo internas o no hubo primarias, porque Florencio no entendió que había que priorizar, en todo caso, una discusión con el gobierno nacional y que en ese sentido podíamos, como terminó ocurriendo, ser funcionales o tener algún tipo de responsabilidad parcial en la derrota del peronismo, y bueno, y el resultado no fue bueno en definitiva, ¿no? Pero creo que el concepto tenía que ver con eso. Yo creo que una fuerza política que no puede dirimir sus candidatos de manera democrática, abierta, participativa, es una fuerza política que no está en condiciones de gobernar la suerte de ciudadanos en un país, y entonces yo creo que ese proceso hoy está presente como asignatura pendiente y como tema a resolver. En todo caso, lo que hagamos en el 2019, en las próximas semanas, no hay duda que va a ser la consecuencia. Vamos a ser todos hijos de los resultados del 2015 y del 2017, de aciertos y de errores, y todos tendremos que haber aprendido algo para hacer algo mejor de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué crees que no aparece nadie? En definitiva, Cristina terminó su mandato, se retiró, la volvió a traer Bonadío. El primer acto político de Cristina es en tribunales. Luego hay una serie de intendentes que también, tengo entendido, la convocan a ella para presentarse a las elecciones. ¿Por qué en todo ese periodo no aparecieron nuevos referentes dentro del peronismo? Bueno, porque el peronismo me parece que se construye en cuanto a los liderazgos a partir de la legitimación de los votos, ¿no? Y bueno, y eso todavía no se está produciendo, y creo que tiene que ver, bueno, también con dirigentes, gobernadores, intendentes que tienen que asumir, o que tenemos que asumir, una responsabilidad mayor. Tenemos que dar un paso adelante en esto de asumir con mucha más claridad la impronta de una renovación, la impronta de poder generar una respuesta nueva y fundamentalmente de enriquecer
la discusión y la oferta, ¿no? Creo que hay en todo caso muchos gobernadores y muchos intendentes que se han dedicado y nos hemos dedicado a gestionar nuestros territorios y que no hemos tenido un compromiso mayor en la construcción y en la oferta electoral. Vuelvo al territorio, no me quiero pasar esta pregunta. Generalmente cuando se habla de inseguridad, San Martín aparece como un lugar muy marcado, moreno. Hay lugares del conurbano que aparecen como lugares de la inseguridad. ¿Hasta dónde eso es cierto? ¿Hasta dónde operan ciertas zonas liberadas? ¿Y cómo desde tu lugar, si eso efectivamente se diera de esa manera, cómo se gestiona ese problema? El tema de la inseguridad es un tema... Sobre todo más de la inseguridad, esto de si efectivamente por momentos aparecen ciertas zonas del conurbano como zonas liberadas puntualmente. No, yo creo que lo que hay en general en San Martín y en muchos municipios muy densamente poblados del conurbano, lo que hay seriamente es un problema de conflictividad social combinado con situaciones de inseguridad. Y como correlato de eso, como contracara de eso, lo que no ha habido en todos estos años es una política y un abordaje más integral de la seguridad, ¿no? Claramente la seguridad pública ha estado o ausente o gestionada de manera muy residual, muy anacrónica, con pocos resultados. Y creo que esa combinación en ciudades como San Martín, de vuelta, con las conflictividades y con las complejidades que tiene, impacta de una manera mayor que en otros lugares. Vamos a ir a un último corte y después te voy a preguntar la pregunta del millón. ¿Cómo la vemos de acá en adelante? Este año de elecciones. Si alguien supiera lo que va a pasar, se gana el PRODE. Y vamos a ir charlando con Gabriel Catopodis a cómo la ve la política de acá a fin de año, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, como a nivel nacional. No se vaya. Seguimos hablando con el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, en el Palacio Municipal, que está muy lindo por otra parte. ¿Cómo estás viendo el panorama electoral? Y lo digo así, en el medio de la turbulencia de esta semana, de la semana próxima, de la otra, con lo cual, obviamente, acá no hay bola de cristal que funcione, ni Dios sabe lo que va a pasar. Pero ¿cómo la estás viendo vos? ¿Qué te estás llamando la atención? Me parece claramente, por un lado, un deterioro social y económico que es de toda la semana, ¿no? Semana a semana la cosa se ve peor, con todos los indicadores que revisemos, digamos, de la actividad económica, el comercio, plata en el bolsillo de la gente, en todo sentido, demanda social, comedores. Todos esos indicadores se van agravando al paso del tiempo, por un lado. Por otro lado, me parece que hay un dato nuevo de las últimas semanas, que es que hoy el problema está del otro lado de la grieta. Hasta acá veníamos en estos 3 años con las contradicciones al interior del peronismo, el liderazgo que no aparecía, si Cristina jugaba, si no jugaba, y parecía que del otro lado había un bloque muy homogéneo, muy ordenado, con candidaturas que ya estaban predefinidas desde hace 3 años, que era la reelección de los 3 niveles, nación, provincia y municipio, y la ciudad. Y hoy no hay dudas de que del otro lado de la grieta hay crisis y creo que es una gran oportunidad para nosotros para poder ir a hablar, poder ir a interpelar a muchos de esos sectores que votaron a Macri y que hoy están absolutamente desilusionados. Y después me parece que la perspectiva va a ser una elección muy binaria, ¿no? Muy polarizada, donde Macri claramente está planteando que al enojo de la situación económica hay un enojo mayor de la gente con la figura de Cristina y la vuelta de un poco de ese pasado, y yo creo que también eso está en crisis, ¿no? No veo tan claro que hoy el enojo, la molestia y la idea de la herencia, de la pesada herencia, hoy siga rindiendo como estaba rindiendo hasta hace un año. ¿Y la aparición de la figura de la Baña, cómo la estás viendo? No, me parece que la gente va a ir a un escenario de mucha simplificación, ¿no? Y van a estar en un lugar todos los que estén de acuerdo con el antiperonismo, con la mano dura y con aguantar a este gobierno a pesar de los muy malos resultados económicos, y del otro lado todos los que creemos que el 10 de diciembre tiene que empezar otro ciclo político y hay que poder contar cuál es la idea de país que tenemos. Y en el medio no veo que haya posibilidades de que nada se
se termine de corporizar. No le das mucho crédito al lanzamiento de la Baña y la consolidación. No, a mí yo soy en eso muy respetuoso de las memorias históricas, de los sujetos colectivos que sostienen a los candidatos, de los partidos políticos. No me imagino que en este escenario tan polarizado, de grieta, tan convulsionado, un personaje sin partido, sin memoria histórica, sin un gran recorrido político por lo menos, pueda plantarse. No es la Argentina un lugar, un escenario donde algún actor medio outsider pueda venir y poner en crisis el sistema que hoy está establecido y que viene desde hace ya varios años. ¿La provincia cómo la ves? La provincia la veo para ganar. Me parece que hoy el peronismo pone un gobernador. Creo que el deterioro de las políticas del macrismo en la provincia son el lugar donde más efectos, más consecuencias viene produciendo, y creo que hay una oportunidad enorme para que la podamos volver a gobernar. Lo que sí vengo planteando con mis colegas intendentes, no puede ser el resultado de una rosca, no puede ser la ambición de alguno de nosotros. Tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo, tiene que haber una explicación mucho más estimulante, más clara, una promesa más potente hacia la provincia de Buenos Aires de por qué queremos gobernar y conducir esta provincia. A veces la sensación que gobernar la provincia de Buenos Aires no hace más que quemarte la cabeza, porque a veces parece que fuera ingobernable esta provincia. ¿No te da esa impresión por momentos? Bueno, sobre todo porque las difícil. gestiones han sido malas, ¿no? Uno cuando recorre los últimos 10, 15 años en la provincia de Buenos Aires se encuentra con que los grandes temas no se han resuelto, y no solo no se han resuelto, sino que se han agravado. Seguridad, salud, educación. Bueno, me parece que ahí tenemos que poder decir algo mucho más potente. La promesa tiene que ser algo mucho más ambiciosa, más grande, y creo que ahí los intendentes tenemos mucho para decir, porque además fuimos los intendentes, 50 intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que bancamos estos 4 años, que defendimos a los sectores que el macrismo fue golpeando, que inventamos y sacamos recursos donde teníamos para cuidar a nuestra gente. Entonces creo que hoy estamos en condiciones de poder contar y decir qué queremos hacer con la provincia, y además porque se vienen años duros y la provincia es clave a la hora de pensar cómo la podemos gobernar para que realmente pueda acompañar un proyecto nacional. Gabriel Catopodis, te quiero agradecer mucho habernos recibido acá en tu casa aunque sea temporaria, que está muy, muy linda por cierto, y agradecértelo porque queremos seguir charlando con interlocutores desde un lugar que habitualmente no se habla. La vas a tener complicada este año también, vas a tener que trabajar bastante, militar bastante para toda esta elección, así que bueno, mucha suerte y mucha fuerza también. Bueno, muchísimas gracias.